Abogados, ¿qué historia rara tienen de algún caso de divorcio? Esta historia es de mis padres que son abogados. Durante el procedimiento de divorcio había un carro que era lo que más estaban peleando el esposo y la esposa. Después de meses y meses de decir que no dejarían que el otro se quede con el carro, el esposo dobla las manos a cambio de algo grande, como una de las casas de vacaciones. Resulta que él había estado conduciendo el carro todos los días dando vueltas por la ciudad poniéndole miles y miles de kilómetros y prácticamente haciendo que su valor baje muchísimo. Yo una vez tuve un cliente que metió carne molida en bolsas Ziploc y las puso por toda la casa escondidas en las rejillas de ventilación, el ático, detrás del calentador de agua, etc. Creo que fueron alrededor de entre 20 o 30 bolsas y nos tomó meses encontrarlas todas. El divorcio de mis padres parecía simple. Mi papá engañó a mi mamá y mi mamá consigue mi custodia. Mi papá no quería pagar pensión alimenticia de $2.000 al mes, por lo que tuvo la gran idea de pagarle a un mercenario $15.000 para matar a su futura exesposa. Entonces lo hace y termina dándole el dinero a un policía encubierto. Luego mi papá vuelve a Canadá y espera los resultados. Al idiota de mi papá lo arrestan en Toronto y lo regresan a California. Durante el proceso yo tenía 3 años y mi mamá estaba bajo protección policial. La familia de mi papá al parecer era rica y contrataron a un buen abogado. Lo condenan por 17 delitos que no recuerdo cuáles eran y lo condenan a 18 meses. Después de todo esto mi mamá aún tuvo que demandarlo por divorcio y le llevó 2 años. Una mujer de mi ciudad es directora en una primaria. Está a mitad de sus 70. Yo le pregunté a alguien por qué ella no se retira y me explicaron que ella y su esposo pasaron por un divorcio muy peleado hace 15 años y ella tiene que darle la mitad de su jubilación. Entonces ella decidió no retirarse nunca para que él no reciba nada. Ja ja ja. Mi tío representó a este tipo para divorciarse de su esposa con la que llevaba 15 años. Un divorcio súper tóxico y dividieron todo a la mitad, incluso el terreno donde estaba la casa en la que vivían. Entonces ella decide construir una casa justo detrás de donde estaba la otra casa. Era un terreno de unas 200 yardas que separaba las dos casas, por lo que el patio de estas estaba continuo. Se construye la casa y mi tío recibe una llamada de su cliente preguntándole si era legal la situación en la que se había metido. Al parecer su exesposa pasaría mucho tiempo en el patio, por lo que él la veía todo el tiempo. Lo que hizo fue comprar una perrita y le puso el mismo nombre de su exesposa. Y siempre le gritaba cosas como: Susan, ven acá perra. Susan, deja de excavar. Maldita perra, deja de comerte las flores. Y cosas como esas. La exesposa llamó a la policía varias veces, pero no había nada que pudieran hacer porque la perra estaba registrada bajo el nombre de Susan. Mi mamá está mentalmente inestable y era muy abisuva conmigo de chiquito. Cuando mi padre finalmente se mudó y pidió el divorcio, yo ya tenía 13 años afortunadamente. Lo suficientemente grande como para decidir con quién quería vivir. Por supuesto que escogí a mi papá y eso hizo enojar mucho a mi mamá. Por orden de la corte, a ella la dejaron vivir en la casa de 4 habitaciones mientras yo y mi papá nos tuvimos que mudar a la casa de 3 habitaciones de una tía. Vivimos ahí por 4 años mientras mi mamá hizo todo lo que pudo para ralentizar el procedimiento de divorcio. Durante este tiempo, a mi padre le ordenó la corte que pagara la hipoteca y servicios de la casa donde vivía mi madre. Ella dejaba prendidas todas las luces y prendía la calefacción con la ventana abierta para que las facturas llegaran súper altas. Incluso una vez dejó la manguera del patio abierta por una semana tirando el agua directo al drenaje para que la factura del agua llegara ultra alta. Cuando hizo muchas de esas cosas, ella decidió demandar a mi papá por mi fondo para la universidad. Yo la llamé y le dije que si seguía con eso nunca le volvería a hablar. Ella me dijo que si quería ese fondo me tendría que mudar con ella antes de cumplir 18 y así podría recibir manutención de parte de mi papá. Yo me negué, ella ganó el caso y mi papá tuvo que usar lo que quedó del fondo para pagar a los abogados. La pareja se separó hace 10 años, pero formalizaron el divorcio hace un par de años. Ella se iba a quedar con la casa, por lo que él la quemó y luego le envió por fax las escrituras. Él fue a la cárcel por eso. Trabajé en una firma de abogados que fue citada como parte en un divorcio entre uno de los socios y una socia de otra firma. La mujer pidió citaciones a más de 70 bancos, firmas, empresas de inversiones, etc. Porque ella estaba convencida que él tenía escondidos $20 millones, llegó al grado en el que ella buscó el recibos de hace más de 25 años para intentar acomodar las piezas de su teoría conspirativa. Al final, después de acumular más de $1.5 millones en tarifas de la corte y 7 abogados diferentes, el juez dijo que todo eso era ridículo, no había conspiración y ella no tenía derecho a ningunos 20 millones.
Dense cuenta que ella era socia de una firma de abogados y estaba actuando de esta manera. Ella ganaba millones al año, pero perdió la cabeza. Mi ex y yo nos separamos antes de divorciarnos. Ella aceptó cuidar al perro mientras yo encontraba una nueva casa. En vez de eso, llevó al perro al veterinario a que lo durmieran. Cuando trabajé en un banco, mi parte favorita era abrir las cajas de seguridad de los clientes. Me pidieron que vaya al banco antes de que éste abriera, lo que era raro. Cuando llegué encontré a un empleado del banco junto con un abogado y una mujer muy enojada. Abrí la caja y la mujer grita: «Quítense de en medio». Yo me quito y ella revisa la caja y grita: «Ese maldito infeliz». Y se va echando humo mientras tira un papel que decía: «Joder». Había sido un mal divorcio y el ex esposo había llegado antes que ella. Mi padre se divorció hace poco. El dinero no era lo que preocupaba. Los activos serían divididos a la mitad lo más que se pudiera. Entonces lo malo llega en la forma en que había cosas que no era posible dividir a la mitad. Mi papá tenía un set de utensilios de cocinas viejos, preciosos y no muy costosos que su madre le había regalado antes de casarse con mi mamá. Cuando el divorcio estaba en mediación, mi mamá le dijo que ella quería esos utensilios y los consiguió. Los consiguió porque estaba dispuesta a darle algo de igual valor y estaba dispuesta a sentarse en mediación por horas, acumulando miles de dólares en honorarios hasta que mi padre se rindió. Simplemente tenían valor sentimental para mi padre y fue un último jódete de parte de mi mamá. Yo me topé con una abogada canalla cuando estaba queriendo divorciarme. Me la recomendó una compañera de trabajo y me sugirió que, si quería la custodia completa, tenía que asegurarme que la gente supiera que estaba en una relación abusiva. Le dije a mis amigos y familia, me aseguré que mis vecinos me escucharan gritando rogándole que no me pegue, documenté cada moretón incluso si ni estaba segura que me los hizo él. La cosa es que mi relación no era así y ya le había dicho eso a la abogada muchas veces. Ella no me dijo directamente que fabrique pruebas ni nada, pero me ignoró constantemente cuando le decía que mi relación no era así y me siguió diciendo que documentara todo el abuso que pasara. Yo tuve la impresión de que ella me estaba diciendo cómo crear una relación abusiva de la nada para obtener la completa custodia de mis hijos. Terminé despidiéndola como abogada por obvias razones y al final mi ex y yo compartimos la custodia de nuestros hijos y los criamos juntos a pesar de cualquier problema que teníamos entre nosotros. No me queda más que preguntarme cuántos padres habrán perdido la relación con sus hijos por culpa de los consejos malos de esta abogada. Gracias por no caer en esos juegos y hacer las cosas peores para tus hijos. Los niños pueden sobrevivir a un divorcio si los padres se comportan como adultos. Un amigo mío en la secundaria trabajaba en una pizzería. Uno de los chicos que repartía la comida era súper inteligente. Después supe que él era un físico nuclear. Su esposa también lo era, pero lo dejó por su abogado. A él le quitaron a sus hijos la mayoría de sus activos y tuvo que pagar muchísimo en cuanto a pensión alimenticia y manutención. Él hizo las matemáticas y se dio cuenta que con las propinas que recibía y que no pagaban impuestos además de su paga como repartidor era más de lo que ganaba en su trabajo como físico nuclear. Además, tuvo una pequeña satisfacción al no tener que pagarle mucho a ella. El tipo era muy agradable. Siempre me sentí mal por él. Mi papá terminó jodido por su abogado cuando mis padres se divorciaron el año pasado. Mi papá y mi hermana nunca se llevaron bien, y mientras pasaban los años las cosas se ponían más tensas. Eventualmente llegaron a los golpes, lo que llevó a que se llamara a los servicios de protección infantil y él con un registro menor de agresor. En ese momento era obvio que mi mamá obtendría la custodia completa de mi hermana. Mi mamá quería darle la casa y los carros. El abogado pasó horas con mi papá tratando de convencerlo de que podría sacarle más dinero y custodia a mi mamá. Hicieron una mediación para evitar ir a la corte y esa mediación duró 4 horas. Todo el tiempo el abogado se la pasó irritando a mi papá tratando de sacarle más a mi mamá. Al final de las 4 horas el abogado le dijo a mi papá que debería aceptar el trato que le ofrecieron originalmente y mi papá firmó eso. Entonces él pagó como $12.000 en honorarios completamente sin motivo. Fui practicante de ginecología y he visto lo peor de lo peor. En los procedimientos de divorcio la gente dice lo que sea con tal de conseguir la custodia de los hijos. Muchos mienten directamente y no todas las mentiras se pueden retractar. Las peores son las acusaciones de que hicieron cosas malas a menores. No se pueden retractar de una acusación así. Pasó ridículamente más veces de las que mi estómago puede soportar. Una esposa o esposo hace la acusación y ahora la ley está obligada a investigar.
Y de repente ese precioso infante de la que mami está buscando obtener la custodia es traído al cuarto de operaciones, sedado e investigado por dentro y fuera para encontrar pruebas de las acusaciones que se hicieron. Esos son los únicos días en los que nadie dice nada. Ninguna broma, ni sonrisas. Solo un horrible sentimiento en tu estómago que te quita el apetito. Muchas veces el padre que hizo la acusación se da cuenta en lo que metió al hijo e intenta retractarse para cancelar el procedimiento. Intenta decir que pudo haber malentendido las cosas o incluso directamente admite que mintió. Pero ya no importa. Una vez que se hizo la mención, la investigación tiene que continuar. Vi esto un par de docenas de veces y solo puedo recordar una en la que la acusación era verdad. El papá era un completo idiota y la mamá intentó salvarle un montón de dinero durante el divorcio. Tienen 3 hijos. El papá no quería firmar nada que viniera de parte de la mamá o del abogado de ella. Tenía que ser idea suya o de parte de su abogado para que él quisiera firmar. El abogado de él era incompetente y envió un acuerdo que decía que él tendría que pagar $2.000 al mes por manutención hasta que todos los hijos cumplieran 18 años. La mamá le explicó que era demasiado y que estaba mal redactado, pero el papá la insultó durante la negociación, por lo que mi mamá dijo a la mierda y firmó. El papá tuvo que pagar $2.000 al mes por 10 años cuando bien pudo pagar solo $1.400 al mes por 5 años.